Hola, buenas tardes. Hoy voy a hacer la resolución de mi examen. Bueno, vamos a empezar por el problema 2. Nos dice utilice la información de la gráfica que representa la posición versus tiempo para un gato. Calcule la velocidad del gato para y nos dan diferentes intervalos de tiempo. Entonces, para la velocidad vamos a usar esta fórmula de velocidad. Entonces, vamos a empezar. Primero nos dice que es el cambio de distancia. El cambio de distancia sería la distancia final menos la distancia inicial. Entonces, la posición que es sería, nuestra inicial sería 0 y nuestra final sería 2. Y con el tiempo, nuestra inicial sería 0 y nuestra final sería 2. Entonces, vamos poniendo aquí la final menos la inicial dividido la final menos la inicial del tiempo. Y esto nos va a dar que es 1 metro sobre segundo. Porque aquí estos son metros y esto acá son segundos. Ahí sería la primera. Y así iríamos con cada uno. Entonces ahora sería, bueno, esto es para el tramo 1, de 0 segundos a 2 segundos. Para el tramo 2 es de 2 segundos y 3 segundos. Entonces hacemos lo mismo, que en este caso sería menos 3, que es nuestra final, menos, que es la inicial, sería 2. Entonces sería menos 3, menos 2. Ahí. Menos 3, menos 2. Y luego en tiempo sería menos, 3, que es nuestra final, menos 2, que sería nuestra inicial. Y eso sería menos 5 partido 1, entonces sería menos 5 metros sobre segundo. Sería la segunda respuesta. Luego en el tercer intervalo sería 3 segundos y 5 segundos. Entonces, todas estas son nuestras velocidades. Para 3 y 5, podemos ver que tuvo una posición constante. Entonces sería de menos 3, menos 3, que sería la final menos la inicial, dividido nuestro tiempo, que aquí finalizó en 5 y empezó en 3. Entonces sería 5 menos 3. Esto daría 0 partido 2, que es 0 metros sobre segundo. Y el último tramo es de 5 a 6 segundos. Entonces sería 5 segundos a 6 segundos. Ahí. Bueno, entonces aquí sería posición, finalizó en, en distancia finalizó en menos 2 e inició en menos 3. Entonces sería menos 2 menos 3 partido el cambio del tiempo, que sería que finalizó en 6 y empezó en 5. Sería 6 menos 5 y eso nos va a dar igual a 1 metro sobre segundo. Muy bien, entonces ahí ya tenemos el inciso A. Ahora con respecto al inciso B, nos piden ver cuánto se desplazó el gato durante este intervalo. Entonces lo que hay que hacer es la fórmula del desplazamiento, que desplazamiento, este es el inciso B, desplazamiento va a ser igual a la posición final menos la posición inicial, sin importar si regresó o no. Entonces sería la posición final, que sería menos 2, menos la inicial, que sería 0. Y esto nos daría menos 2 metros. Muy bien. Y ahora por último nos piden graficar, dibujar la gráfica velocidad-tiempo para el intervalo de 0 a 6 segundos. Entonces esta va a ser de velocidad-tiempo. Entonces, para la C vamos a hacer la gráfica. Entonces aquí va a estar el tiempo y aquí está la velocidad, metros sobre segundo, y aquí va a ser segundo. Entonces lo único que hay que hacer es, digamos, tenemos hasta 6 segundos, entonces es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y la velocidad la vamos a sacar con las velocidades que habíamos sacado anteriormente, que son todas estas. Entonces miramos que tenemos valores 1, menos 5, 0, 1 y menos 2. Entonces las verificamos acá, menos 2, y vamos a poner por acá menos 5. Entonces miramos que en el tramo de 0 a 2 segundos, de acá para acá avanzó con una velocidad de 1 metro sobre segundo. Luego entre 2 a 3 tenemos menos 5, 2 a 3 acá. Y luego tenemos de 3 a 5, que fue 0. Acá. Y de 5 a 6, que fue 1. Acá. Entonces, ahí estaría nuestra gráfica y la resolución del primer ejercicio del examen.
Bueno, para el problema 2, problema 3, perdón, nos dice un aspirador robot se mueve por una habitación rectangular siguiendo un patrón de limpieza. Parte desde el origen 00 y realiza los siguientes movimientos, y nos detalla los movimientos. Inciso A, determina los componentes tomando la dirección X más hacia el este y la Y más hacia el norte. El vector de desplazamiento de la aspiradora respecto al origen luego del último movimiento. Entonces lo que hice acá fue hacer una representación gráfica. Nos dice que se mueve 3 metros hacia el este y luego 4 metros a 30 grados al oeste del norte, para finalmente moverse 2 metros hacia el oeste. Muy bien, entonces para determinar los componentes vamos a empezar a ver los puntos de cada tramo. Entonces empezamos con el primer tramo. Aquí nos dice que se movió 3 metros en X, sería acá, y no se movió nada en Y, entonces sería 0. En el segundo tramo nos dice que se movió a la izquierda, es decir, que va a ser negativo. En este se movió 4 metros, pero vamos a poner acá para saber el verdadero punto de nuestro tramo. Entonces vamos a multiplicarlo por seno y en el de Y vamos a multiplicarlo por coseno. Aquí lo pusimos positivo porque este va para arriba y aquí lo pusimos negativo porque este va para la izquierda. Y luego en el tercer tramo vamos a tener que se va a mover en X2 pero a la izquierda, entonces sería 2 metros. Y en el eje Y no se movió nada, entonces vamos a poner 0. El resultado de este es menos 2.0 y 3.46. Todo esto en metros igual. Bueno, entonces ahora lo que vamos a saber para saber nuestra respuesta final es la suma de vectores, que serían sumar todos los puntos en X y todos los puntos en Y. Entonces, en X tenemos 3 menos 2 menos 2. Y en Y tenemos 0 más 3.46 más 0. Esto nos da como resultado menos 1 metro, esto es acá, y 3.46 metros. Entonces ahí estaría nuestra respuesta del inciso A. Luego para el inciso B dice determine la distancia total recorrida por la aspiradora. Para la distancia vamos a sumar la longitud de cada tramo, o sea de todos los tramos. Entonces para esto tenemos que aquí son 3, aquí son 4 y aquí son 2. Entonces esta fue nuestra distancia total recorrida. Entonces sería 3 más 4 más 2. Esto es igual a 9 metros. Un aspecto que se me olvidó recordar es que el desplazamiento lo que va a medir es que si este regresa al punto original, lo que va a pasar es que se va a hacer 0, porque el desplazamiento va a medir cuánto de diferencia tiene con su punto original, mientras que la distancia va a saber nada más cuánto se recorrió o cuánto caminó, en este caso nuestra partícula. Entonces, para la distancia total que teníamos acá, va a ser igual a 9 metros. Y ahí está nuestra respuesta del inciso B. Ahora, con respecto al inciso C, este es el B, nos dicen hacia qué dirección, ángulo medido desde X más y qué distancia debe recorrer en línea recta para regresar al origen. Muy bien, aquí vamos a sacar la magnitud del valor de desplazamiento que ya habíamos encontrado acá. Entonces, para sacar la magnitud es con trigonometría. Entonces, sería menos 1 al cuadrado más 3.46 al cuadrado. Esto nos va a dar resultado de menos 73, disculpen, 3.60 metros. Ahora nos piden también la dirección, entonces de sacar el ángulo, que sería, para sacar el ángulo es igual a la tangente inversa del eje Y dividido el eje X. Entonces tenemos 3.46 dividido menos 1. Y esto ahora sí nos da menos 73.9. Esto por debajo de X más. Entonces, como habíamos dicho que esto es X más, si es por debajo es acá. Esto quiere decir que esto está en el cuarto cuadrante. Y para sacar el verdadero ángulo de acá hay que restarle 360. Entonces sería 360 menos lo que conseguimos, que es 73.9 grados, ya tomándolo como positivo, nos darían 286.1. Entonces obtenemos que el resultado es que es 3.60 metros y se mueve con una dirección de 286.1 grados. Y ahí estaría nuestra respuesta del inciso C del problema 3. Muy bien, para el último problema, que es el problema 4, nos dice que un explorador es testigo de la persecución de un guepardo hambriento a una gacela en la sabana africana. Se sabe que las gacelas a campo abierto pueden mantener una rapidez de 97.0 km por hora. El explorador se percata que el guepardo se encuentra a 100 metros por detrás de la gacela y en este instante el guepardo tiene una rapidez de 50 km por hora. Delante de la gacela a 200 metros, se encuentra un río y si la gacela logra atravesarlo obtendrá su salvación. Entonces lo que hay que determinar
es el inciso A, el tiempo en el que el guepardo atrapará a la gacela justo antes de llegar al río. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular cuánto va a ser el tiempo en que la gacela llegue hasta acá, que es antes de que entre de que traspase el río. Entonces lo que vamos a hacer es, bueno, primero vamos a saber bueno, como queremos el tiempo, tenemos lo que es la velocidad y el cambio de distancia. Entonces vamos a usar esta fórmula para despejar t, que nos quedaría esto. Y ya solo reemplazaríamos. Entonces tenemos unos 200 metros dividido la velocidad. Pero hay que percatarnos que aquí, bueno, esto está en metros y esto está en kilómetros por hora. Entonces vamos a pasar esos kilómetros por hora, que serían 97 kilómetros en una hora. Y sabemos que un kilómetro equivale a 1000 metros y que una hora equivale a 3600 segundos. Todo esto nos va a dar como resultado 26.94 metros sobre segundo. Entonces aquí tendríamos 26.94 metros sobre segundo. La división de esto nos va a dar 7.42 metros con metros se va segundos. Y este es el tiempo que nos pide para el inciso A. Luego para el inciso B nos dicen la aceleración que debe tener el guepardo para atrapar a la gacela justo antes de llegar al río. Para esto vamos a usar la fórmula de acá. Es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Entonces sabemos que esto es acá menos la inicial. Igual por eso sabemos acá que solo usamos 200 porque la inicial era 0. Entonces nos quedaría que, bueno, ya despejando, lo que queremos despejar es la aceleración porque eso es lo que estamos buscando. Entonces sería aceleración es igual a la distancia final menos la velocidad inicial por tiempo, pasaría a restar. Y esto lo vamos a dividir por el 2 acá y tiempo al cuadrado acá. Muy bien, entonces ya solo vamos a reemplazar los datos. Empezamos con nuestra final, que bueno, aquí tomamos en cuenta que aunque la gacela solo era este tramo, el guepardo ahora hace todo este tramo, entonces sería el tramo A más el tramo B. Entonces serían 300 metros en total. Entonces sería 2 por 300 metros menos nuestra velocidad inicial. Que aquí nos dice que tenía 50 kilómetros por hora y eso vamos a pasarlo a metros. 0 kilómetros por una hora y ese mismo proceso. Sabemos que un kilómetro tiene 1000 metros y que una hora tiene 3600 segundos. Esto nos va a dar como resultado 13.89 metros sobre segundo. Entonces sería menos 13.89 metros sobre segundo por nuestro tiempo, que fue el que obtuvimos anteriormente, que era 7.42. Y todo esto va a ser dividido nuestro tiempo al cuadrado, que sería 7.42 al cuadrado. Y eso nos daría como resultado 7.15 metros sobre segundo al cuadrado. Y así estaría nuestra solución de los 3 problemas. Ahora para mis métodos de estudio, la verdad es que yo personalmente creo que me tocaría más, no tanto como repasar teoría, sino como resolver más ejercicios, porque siento que en física se aprende más resolviendo ejercicios. Entonces, de mi parte, mi método de estudio cambiaría en resolver o dar el tiempo para poder resolver más problemas. Así que muchas gracias. Bueno, lo que me confundí en mi examen del problema 2 fue que confundí mi velocidad con la aceleración. Entonces, digamos, aquí sí saqué los datos correctos y grafiqué, pero los nombré como aceleración y luego volví a sacar algo más de velocidad que no era así. Entonces, ese fue el problema, confundí aceleración con velocidad. Ahora con el problema 3, el inciso B sí lo tuvo bueno, pero el inciso C, honestamente, no sé qué fue lo que hice. Dice 3 metros, que creo que fue la de el primer tramo, pero no, la verdad es que no entiendo muy bien qué hice. Y en el inciso A, directamente no lo realicé. Y ahora como el problema 4, sí puse la fórmula, aunque puse rapidez, pero lo que me faltó fue colocar ya los componentes, porque no supe cómo identificar cada uno. Después sí convertí y sí hice las conversiones de kilómetros por hora a metros por segundo y puse la ecuación, pero me faltó por multiplicarlo por aceleración y t por cuadrado para poder despejar la aceleración.